Hoy en nuestra actualidad estamos viviendo acontecimientos que están predichas en la Biblia, la palabra de Dios, las cuales fueron predichas hace más de 2000 años, y es sorprendente ver el cumplimiento de dichas profecías. En este video nos enfocaremos en las profecías del Mesías acerca del fin del mundo, pues como aprendimos en los videos, el matrimonio de Dios con Israel, la ley y el pacto, y en el video el Mesías es el fin de la ley o no, en esos videos te mostramos cómo Israel está bajo los términos de la maldición de la ley. Y como sabemos que cuando murió el Mesías, todos los moradores de la tierra entramos bajo los términos de la ley, pues la tierra pide justicia por la sangre del Mesías. Recuerda que el Mesías murió por salvarle la vida a su pueblo y también nos dio el privilegio de salvarnos, aquellos que creamos en Él y cumplamos sus mandamientos. Además, todo el libro de Apocalipsis hace mención de todo lo que va a acontecer. Habla de la ira de Dios, nos dice que Dios desatará la ira a toda la humanidad, mandando calamidad tras calamidad. El libro de Apocalipsis nos dice que el Mesías, el león de la tribu de Judá, desatará estos 7 sellos, a lo cual cada sello trae su propia calamidad, una más mayor que la otra. Esto está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 17, el cual dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Como vemos, en este capítulo el Cordero, cual es el Mesías, desatará estas calamidades y toda la tierra será testigo de ello. Pero la pregunta es, ¿por qué
la humanidad pasara por todo esto? Pues bien, para responder a esta pregunta, es necesario comprender el pacto, los mandamientos, leyes y decretos que Dios dio a Israel en el monte Sinaí, a lo cual este pacto nos enseña el carácter y los sentimientos de Dios. Nos muestra que Dios, así como ama, también es muy celoso. Él no comparte su gloria con nadie, pues Él es único y después de Él no hay otro Dios. Por esta razón, Él otorgó leyes y mandamientos e hizo pacto con Israel. Israel tenía y tiene la responsabilidad de observar lo que a Dios le agrada, pues esos son los términos del pacto. Estos están escritos en Levítico 26. Estos términos hablan de la bendición y la maldición de cumplir o no cumplir el pacto. Ahora bien, medita en esto. Lo que le agrada y desagrada a Dios es lo siguiente: no pongas a nada ni nadie sobre encima de Él, pues Él es el único Dios. Aborrece a los incrédulos e ignorantes que se entorpecen en la idolatría, adorando cosas sin vida o animales sin inteligencia, haciéndose menos inteligentes que los ídolos. Y tiene razón, como es que tu inteligencia no te da para más. Si somos hechos a la semejanza de Dios, somos perfectos y nos hacemos torpes y sin inteligencia cuando hacemos tales cosas. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué viene la ira de Dios? Pues a Él no le gustan las injusticias, el robo, el asesinato, el adulterio, la fornicación, la envidia, el soborno, la depravación sexual. A Él no le gusta que te hagas inmundo comiendo cualquier cosa. Por eso aparto ciertos animales para comer. A Él le agrada que cumplas sus fiestas y su día de reposo. A Él le agrada que seas bondadoso, no abusivo, respetuoso y compasivo. Y de estos sentimientos hay muchísimo más que podemos hablar, pero todo esto es el carácter de Dios, un Dios justo que cumple su ley, sus pactos. Por no conocer a Dios, es por ese motivo que Israel rompió el pacto y está bajo la maldición del pacto. Ahora bien, fíjate muy bien, Israel es un ejemplo que Dios dio a toda la tierra en una escala menor, porque todo lo que Israel representa es lo que le va a suceder a toda la tierra, porque toda la tierra está bajo la ley. Recuerda que los israelitas están esparcidos por toda la tierra y donde hay israelitas hay ley, pues la ley va con ellos. El Mesías, quien es la ley viva, está recorriendo la tierra. Y todo el que cree en Él y cumpla sus mandamientos, leyes y decretos, y lo enseñe a los demás, será salvo perteneciendo al pueblo de Dios. Como vimos en el video Israel, el hijo pródigo, el retorno a casa. El Mesías es el representante de Israel y va recorriendo la tierra dando su mensaje para que todas las ovejas escuchen a su pastor, quién es el Mesías. ¿Y qué mensaje es el que da el Mesías? Pues la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que su mensaje es que te vuelvas al Padre, quien es Dios. ¿Y cómo nos volvemos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos, leyes y decretos. Y que te vuelvas al pacto. Esta es la doctrina del Mesías, y dio su vida por la tuya, para que no mueras y tengas el privilegio de cumplir su pacto, pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces no seas ignorante. Despierta, sacúdete la maldad y vuélvete al pacto, porque los que no estemos dentro del pacto estaremos en la ira de Dios y nada ni nadie puede salvarte de la ira de Dios. Entonces pregúntate, ¿conozco al Dios de la Biblia? ¿Conozco sus sentimientos? ¿Lo amo? Si dices que sí a estas preguntas y no cumples el pacto, eres de los que honran a Dios de labios y tu corazón está lejos de Él, pues cuando uno ama, das tu vida por ello, así como el Mesías. Ahora bien, si te vuelves al pacto y cumples sus mandamientos, leyes y decretos,
así como el Mesías los cumplió, y das testimonio de ello, no siguiendo la doctrina de los nicolaítas, la cual Dios aborrece, entonces Dios te dará una piedrecita blanca, con un nombre nuevo, el cual Dios conoce y aquel que lo recibe. El que lee, que entienda. Como vemos, si tú no conoces a Dios y te dejas guiar por pastores incrédulos e ignorantes, que te hablan de doctrinas que no existen en la Biblia, que toman algunos versículos y los sacan de contexto y forman una creencia falsa, como el arrebatamiento, que con 2 o 3 versículos formaron una doctrina de una iglesia arrebatada sin saber qué es iglesia. Asegurando así que hay un periodo de la iglesia, torciendo la escritura del apóstol Pablo, sabiendo que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles expatriados, no a los gentiles paganos. Y la misión de los apóstoles no fue de predicar una doctrina de algún fundamento de iglesia o algún fundamento de arrebatamiento o de hablar en lenguas, etc. Fíjate bien, el Mesías les dijo: ir y predicar mi evangelio a todas las naciones y a toda criatura, y bautizarla en su nombre, enseñándoles todo lo que él había hecho. Como vemos, el apóstol Pablo y los demás apóstoles predicaban y enseñaban las buenas nuevas, el cual son estas: que Israel ya no tenía que morir, pues el Mesías ya vino y murió por Israel. Los términos de la muerte ya se rompieron. Ahora los esparcidos pueden volver a Dios a cumplir sus fiestas, sus leyes, mandamientos y decretos. Este es el Evangelio del Mesías, y es lo que enseño, que te vuelvas al pacto, pues en los postreros días Él hará un nuevo pacto con la casa de Israel, y la casa de Judá. Nunca dice que con los paganos o gentiles, ni a las naciones o religiones. Esto lo dice el libro de Jeremías en el capítulo 31. Pues bien, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro 100% israelita, el cual solo habla de Dios y su pueblo. Toda la Biblia habla de la remisión de su pueblo, el cual es Israel. No hay ningún otro pueblo escogido. Israel es la iglesia, y si tú no estás en esa iglesia, no eres del pueblo de Dios, y su ira te alcanzará. Y para pertenecer a ese pueblo, debes volverte al pacto. Aquí no está el judaísmo, ni el islam, ni el cristianismo, y todas las derivaciones del cristianismo, cual son el católico, el mormón, el testigo de Jehová, el pentecostal, la luz del mundo, los del séptimo día e infinidad de sectas que creen que son la iglesia, pero no hacen ni cumplen lo que a Dios le agrada. Se denominan la iglesia y no cumplen los mandamientos de Dios. Tuercen las escrituras a su conveniencia y someten a sus miembros con doctrinas hechas por hombres. De esto profetizó el Mesías cuando dijo: vendrán muchos en mi nombre y te dirán: aquí está, o allá está el Mesías, pues no vayas, porque harán caer aún hasta los escogidos. Pues la mayoría de estas religiones te dicen que el Mesías fue el fin de la ley y los mandamientos y decretos, y que eso era solo de los israelitas y judíos, ignorantes, pues la Biblia es israelita y judía. Entonces, ¿cómo es que dices que tú serás salvo si el Mesías es israelita? ¿Cómo es que nos cambiaron todo el Evangelio y lo hemos permitido por no leer la Biblia como es correcto? Y todavía nos preguntamos por qué Dios desatara su ira. ¿Por qué nos vienen estas calamidades? Pues bien, escuchemos lo que Dios le dice a Isaías en el capítulo 66. Yahweh ha dicho así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas llegaron a ser, dice Yahweh. Mas miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El que mata buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Pues
como escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios, y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, y nadie respondió. Hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que a mí me desagrada. Oíd palabra de Yahweh. Vosotros, los que tembláis ante su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, sea glorificado Yahweh. Mas él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán avergonzados. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dice Yahweh. Yo que hago nacer, ¿seré detenido? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que hacéis duelo por ella, para que os amamantéis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. Porque así dice Yahweh: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como un arroyo que desborda. Y seréis amamantados, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mecidos. Como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Y lo veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos se renovarán como la hierba, y la mano de Yahweh se dará a conocer a sus siervos, y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego, y con su espada a toda carne. Y los muertos por Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, tras uno que está entre ellos, los que comen carne de cerdo y cosas abominables y ratones, juntamente perecerán, dice Yahweh. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos una señal, y enviaré de ellos sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Pul y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria, y proclamarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda a Yahweh, en caballos, y en carros, y en literas, y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, tal como los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de entre ellos para sacerdotes y para levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda la humanidad. Como vimos en este capítulo, Dios juzgará la tierra con fuego y rescatará a su pueblo. Y si observamos, los que pasaran por la ira serán los que no cumplen el pacto y hacen lo que a Dios no le agrada. Ahora veamos el capítulo 24 de Isaías. He aquí que Yahweh vacía la tierra, y la devasta, y trastorna su faz, y dispersa a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote,
Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, así a su ama. Como al que compra, al que vende. Como al que presta, al que toma prestado. Como al acreedor, así también al deudor. La tierra será totalmente vaciada y enteramente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. La tierra se lamentó, se marchitó, languideció, se marchitó el mundo, languidecieron los pueblos altivos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron culpables. Por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra, y quedaron pocos hombres. Se lamentó el mosto, languideció la vid, suspiraron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con canción, la bebida fuerte será amarga a los que la beban. La ciudad del desorden está quebrantada, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores en las calles por el vino, todo gozo se ha apagado, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y la puerta fue destrozada hasta quedar en ruinas. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Yahweh en los valles. En las costas del mar sea nombrado Yahweh, Dios de Israel. Desde los extremos de la tierra hemos oído cánticos, gloria al justo. Y yo dije, me consumo, ay de mí. Traidores han traicionado, y han traicionado con traición de desleales. Terror y foso y trampa sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso. Y el que salga de en medio del foso será atrapado en la trampa, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente resquebrajada será la tierra, en gran manera será la tierra estremecida. Se tambaleará la tierra, oscilando como un ebrio, y se bamboleará como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Yahweh castigará en el lugar alto al ejército del lugar alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se abochornará cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos en gloria. Como vimos en este capítulo, Dios desatará su ira a toda la tierra por no cumplir el pacto y sus mandamientos y sus leyes. Así que no tenemos excusa si no entendemos con estos capítulos es que nuestra ignorancia y estupidez es demasiado grande, pues nuestros gobernantes, junto con las religiones, sectas y denominaciones, ignoran la verdad y se dejan corromper por su maldad, y además ponen leyes de hombres que respaldan su iniquidad, su depravación sexual, permitiendo que hombres con hombres se deshonran a sí mismos teniendo sexo entre sí, al igual mujer con mujer cometiendo depravación, y todavía lo toleramos diciendo que es normal. Al igual que a la idolatría, nos hacemos nada inteligentes pensando que un pedazo de madera, metal o piedra es más inteligente que tú. Qué vergüenza pensar así, y todavía decimos, ¿por qué Dios desatara su ira? Si nos deleitamos en el robo, el asesinato, el soborno, el adulterio, la fornicación, envidiamos al prójimo por lo que tiene, y esto lo hace desde el más rico hasta el más pobre. Se traicionan unos a otros, rompiendo así los mandamientos de Dios.
Y en esto se cumple lo que dijo el Mesías, que en los últimos días serán como en los días de Noé, pues en aquellos tiempos la humanidad se corrompió y a Dios le pesó haber hecho al hombre, y vino su ira y el diluvio cayó sobre toda la humanidad, y no más Noé y su familia se salvaron. Pues al igual que en aquellos tiempos, así estamos llegando hoy en día. Ahora bien, ¿cómo sabemos si estamos en los últimos días? ¿Y cómo sabemos que la ira de Dios se aproxima? Pues bien, veamos Mateo 24, y si en nuestra actualidad está sucediendo lo que dice este capítulo, quiere decir que estás en los últimos días y que la ira está próxima en llegar. Así que volvámonos a Dios, cumpliendo su pacto. Yeshua salió del templo e iba caminando, cuando se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les dijo: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Estando él sentado en el monte de los olivos, fueron los discípulos y le preguntaron a solas: dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Yeshua les respondió: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de batallas, no os alarméis, porque es necesario que todo eso ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Eso será solo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a la tortura y a la muerte. Por mi causa os odiarán todos los pueblos, muchos se escandalizarán, se traicionarán y odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El exceso de la maldad enfriará la caridad de mucha gente, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Este evangelio del reino se predicará en el mundo entero en testimonio para todas las naciones, y luego vendrá el fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora anunciado por el profeta Daniel, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, el que esté en la terraza que no baje a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo que no vuelva por su manto. Ay de las que estén encinta y criando en aquellos días, rezad para que vuestra huida no caiga en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no se acortasen, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: el Mesías está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo he dicho todo de antemano. Si os dicen que está en el desierto, no salgáis. Si en un escondite, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. En aquellos días, después de esta angustia, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo y las columnas del cielo se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y mandará a sus ángeles con potentes trompetas y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos desde uno a otro extremo del mundo. Aprended del ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan hojas, conocéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él ya está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y aquella hora nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio comían, bebían y se casaban ellos y ellas, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Estarán dos mujeres moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Estad en guardia, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro Señor. Tened en cuenta que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en guardia y no dejaría que le asaltaran la casa. Estad preparados también vosotros, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, puesto por el amo al frente de su servidumbre, para que les dé la comida a su hora? Dichoso ese criado si, al llegar su amo, lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado es de mala condición y pensando que su amo va a tardar en venir, se pone a maltratar a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su amo vendrá el día que él menos lo espere. Le castigará severamente y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Como vimos en este capítulo, todo esto que está escrito ya se está cumpliendo. Ya estamos en los principios de los dolores de parto y la ira ya está a punto de llegar. Recuerda que la gran tribulación fue para los israelitas. Para toda la tierra viene la ira del Cordero. Así que pongámonos en paz con Dios, cumpliendo su pacto. Pues a eso vino el Mesías, a que te volvieras a Dios. ¿Y cómo te vuelves a Dios? Cumpliendo su pacto, sus leyes y decretos. No pierdas tiempo, pues Él vendrá como ladrón y no sabrás cuándo vendrá. Si te ha gustado nuestro video, compártelo. Alguien puede estar necesitando de esta información. Dale me gusta y suscríbete. Nos ayudas mucho a nuestro crecimiento del canal. Dale clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos otro video. Gracias por tu tiempo y que Yahweh te bendiga. Y hasta nuestro próximo video. Amén.